Milalito, bienvenido. Igualmente, hermanitos, hermanitas que siguen nuestros videos, muy bienvenidos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus reacciones, gracias por esa confianza que depositan en nosotros, Lalito, para llevar sus peticiones especiales a las manos del Señor. Es parte de este ministerio, es parte de esta labor que estamos emprendiendo y créanme que no somos nosotros dos, sino que hay un equipo detrás de nosotros, el equipo de Conexión con el Trono de Gracia, que estamos orando cada día por todas sus peticiones, estamos orando por ustedes y mis hermanos, sabemos que las bendiciones del Señor serán derramadas sobre toda esta comunidad, sobre toda esta familia de Conexión con el Trono de Gracia. Lalito, hoy es día jueves 23 de octubre. Vamos avanzando, Lalito, vamos avanzando a paso firme y para este día el título es la segunda mejor opción. Lalito, como que parece habitual que vayamos teniendo que separar en dos opciones nuestro estudio, como que nos ponen ahí en la mesa las cartas de dos historias, de dos opciones que tenemos y Lalito, de eso sacamos grandes aprendizajes. El día de hoy tenemos dos batallas, tenemos dos victorias que estudiaremos en este estudio, Lalito, y dos maneras en las cuales el Señor obró, actuó y le dio la victoria a su pueblo, Lalito. Con eso vamos a comenzar este día y háblanos de la primera historia, Lalito. Amén, amén. Sí, efectivamente, eso está en el capítulo 17 de Éxodo. Realmente tenía poco tiempo que habían ellos salido de la esclavitud, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían cantado el Fría, y sin embargo, y viene en el capítulo 17, vuelven otra vez a murmurar. Y entonces llegó a tal punto la murmuración que le dijeron a Noé, bueno, ¿Jehová va con nosotros o no va? Y entonces, pues, Dios dice que en ese caso, se levantaron los amalecitas a hacerles guerra. Y entonces ahí vino ahora sí que el problema, porque ellos recordemos que no estaban acostumbrados a ser guerreros, a batallas, a peleas, a victorias. Entonces, Moisés elige precisamente a Josué, es donde aparece Josué, para que dice, escoge hombres, escoge para que vayan a la pelea. Josué obedece, reúne un ejército y entonces van a la pelea contra los amalecitas. Y dijo Moisés, yo estaré en el monte, allá arriba en el cerro, y yo voy a estar con la vara de Jehová ahí para apoyarlos. Y entonces viene el día de la batalla, empieza la batalla, Moisés efectivamente sube con la vara de Jehová, con la vara que era para los milagros. Y entonces dice que cuando Moisés levantaba las manos, ganaba. Don Moisés se cansaba y bajaba las manos, ganaban los amalecitas. Entonces estaban precisamente en esa lucha cuando lo vieron dos personajes, uno se llamaba Ur y otro Aarón, toman una piedra, lo sientan y entonces cada uno le levanta una de las manos hasta que se consuma la victoria. Entonces, una muestra más de cómo Dios les da la victoria. Pero ahora ya no se tuvieron que estar quietos como en las otras veces, sino que ya tuvieron que ir a enfrentar, ahora sí que cuerpo a cuerpo, a los enemigos. Sin embargo, ellos confiando en Dios, obedeciendo su palabra, Dios les da también una victoria poderosa en ese día. Así es, Lalito, así es. Veíamos el día de ayer, veíamos esta parte de por qué estas consecuencias, por qué así, y veíamos que había un plan original, Lalito, y el plan original era que el pueblo de Dios no peleara, no luchara, no tuviera contienda, porque quien iba a llevar la victoria era el Señor. Pero, Lalito, hay un acontecimiento muy triste, pero que nos deja una gran enseñanza, Lalito, porque toda esta consecuencia, esto que tú nos acabas de relatar, de contar de la historia de los amalecitas, Lalito, fue por una razón, fue porque el pueblo empezó a murmurar, empezó a desconfiar del Señor, empezó a dudar. Y Lalito, tú nos dijiste que para este entonces ya habían visto los milagros, ya habían visto que el Mar Rojo se había partido a la mitad y que ellos habían pasado y que habían obtenido la victoria en manos del Señor. Pero Lalito, aquí es donde entra nuestra humanidad, donde entra la parte que causó ese conflicto cósmico que hemos estado viendo en esta semana y es esa humanidad, es ese pecado que entró en la creación más sagrada del Señor. Y Lalito, eso es lo que llevó al pueblo a dudar, a desconfiar, a renegar.
¿Cuántas veces no leímos y en el estudio pasado que vimos toda esta travesía por el desierto? ¿Cuántas veces, Lalito, el pueblo no se quejó, no renegó porque si les daba pan, porque si no les daba pan, porque si salía agua de la roca, porque si no salía, porque si llevaban columna, porque el caso es que, Lalito, perdón la palabra, pero era una renegadera del pueblo hasta que sabemos el desenlace, sabemos que tienen que estar dando vueltas, lo que pudieran haber hecho ahí. Un hermano nos daba un dato que de cuando salieron a Canaán eran aproximadamente 3 meses, creo, algo así, y esos 3 meses hicieron 40 años que tuvieron que rodear precisamente por eso. Entonces, la enseñanza que podemos sacar, Lalito, son dos. Yo encuentro dos enseñanzas. Una, que no debemos de renegar de nuestro Dios, debemos de tener esa confianza, esa seguridad plena en que Él es quien va a afrontar nuestra batalla, Lalito, y de esa manera, créeme que será como el plan original. No tendremos que luchar, Lalito, porque Dios peleará por nosotros. Y la segunda está en esa historia que nos contaste. Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba. Se cansaba y las bajaba y el pueblo perdía. Eso quiere decir, Lalito, que nosotros tenemos que estar a las vivas, como decimos coloquialmente. Tenemos que estar con nuestros brazos listos. Tenemos que estar firmes en la batalla. Y, Lalito, hoy en día ese ese personaje que llegan ahí, que Aarón, que le ponen una piedra y le levantan los brazos para que no los bajara, Lalito, hoy es un solo personaje quien detiene nuestros brazos para que no nos cansemos. Y ese personaje se llama Cristo Jesús. Es el que hace que no bajes tus brazos para que puedas obtener la victoria. Y, Lalito, vamos a la segunda historia de este día. Amén, amén. Efectivamente, viene otra historia de manera muy breve cuando caen las murallas de Jericó. Y precisamente ella habla de que el pueblo, decíamos, se enfrentó a esas murallas que prácticamente eran inconquistables, no había manera de que se pudiera tomar esa ciudad. Sin embargo, ellos, obedeciendo a las indicaciones de Dios, rodearon la ciudad durante 7 días, y entonces el séptimo día le dan 7 vueltas y al final gritan, pues ¿verdad? Y por Josué. Y entonces suenan las trompetas y dice que entonces sucede el milagro. Delante de sus ojos caen las murallas y entonces la ciudad es tomada. O sea, la victoria, ahí precisamente se le da toda la honra y la gloria a Dios, porque se vio claramente que los hebreos no habían hecho prácticamente más que obedecer a Dios, y decíamos que los otros pueblos estaban viendo lo que pasaba. Estaban viendo los milagros, estaban viendo el poder del Dios de los hebreos. Que la idea de Dios era precisamente que los demás pueblos también, pues, participaran de la bendición de su conocimiento. Sin embargo, ellos prefirieron otro camino y fueron destruidos. Pero la parte de esta historia que queremos resaltar es la victoria. Así que aunque veamos, digamos, murallas, no veamos de qué manera Dios va a obrar el milagro. Dios tiene mil maneras para contestar nuestras necesidades y para llevarnos a la victoria. Así es, Lalito, así es. Recordemos que ya lo vimos anteriormente, como que esta historia nos lleva en saltos en el tiempo y vamos adelante y luego regresamos atrás, pero qué grandes enseñanzas estamos sacando, Lalito, que está haciendo nuestra fe fortalecida en el Señor. Y, Lalito, recordemos que a los que estaban enfrentando, Lalito, eran una potencia de guerra, era un pueblo de batalla, un pueblo de ejército, un pueblo preparado para la lucha, Lalito. Y el pueblo del Señor, pues andaban vagando en el desierto, no eran personas de guerra, no eran personas de lucha, no tenían armamento, pero, Lalito, yo puedo resaltar algunas cosas de lo que nos dijiste y lo describiste muy bien de la historia. Lo primero, Lalito, número 7. Número de perfección en la Biblia, número del día sellado por el Señor. Y, Lalito, por eso fueron 7 vueltas que dieron. Y ahí no pelearon, Lalito, simplemente cantaron, entonaron el nombre del Señor y cayeron las murallas, Lalito. Así que, ¿qué podemos sacar de enseñanza de eso, mis hermanos? Confiemos en el Señor. Y si el Señor te dice algo que a lo mejor para tus ojos parezca
incoherente, parezca imposible, es porque Él es el Dios de lo imposible y tiene que mostrarse en esos momentos, Lalito. Yo te aseguro que el pueblo sí dijo, ¿cómo vamos a vencer dándole 7 vueltas nada más a las murallas y se van a caer así como así? Eso es ilógico, pero mis hermanos, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Así que si te dice que des 7 vueltas, si te dice que cantes, si te dice que vayas y te bañes 7 veces o las veces que le dijo a Naamán en el río, Lalito, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tú no lo has dicho muchas veces. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Pongan en práctica lo que el Señor les diga, así como dijo Samuel. Habla que tu siervo escucha, así lo aplicamos nosotros y de esa manera, Lalito, caerán murallas, caerá el enemigo, seremos vencedores y Lalito, la gloria y la victoria será para nosotros. Amén, amén. Sí, efectivamente, recordemos siempre que quien nos da la victoria solamente nuestro Dios y Él precisamente lo que quiere, que seamos victoriosos en su nombre. Amén, Lalito, amén. Con eso que acabas de decir, cerramos este día y vamos a ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, mis hermanitas. Lalito, despídenos en oración, por favor. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos recuerdas de tu poder. Nos recuerdas que tú eres el Dios de las victorias. Nos recuerdas que tienes un plan hermoso también para nosotros como lo tuviste para el pueblo de Israel. Permite que podamos tener cada día nuestra confianza puesta en ti, que cada indicación que tú nos des la podamos seguir, porque solamente obedeciendo tu voz llegaremos a la patria celestial. Quédate con nosotros este día y bendice a cada una de las personas que habrá de escuchar este mensaje. En Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén, Lalito, amén. Con esto llegamos al fin de este día, no sin antes decirle, no se pierda ninguno de nuestros videos porque esto está interesantísimo, Lalito, y estamos viendo a ese Dios, a ese general de los ejércitos, quien es quien nos va a dar la victoria, Lalito. La próxima semana tendremos la parte que nos toca a nosotros, pero por ahorita vamos ahí. Vamos con ese general de los ejércitos, vamos por esa victoria en el nombre de Cristo Jesús, Lalito. Así como cayeron las murallas, así caerán. Como dice la escritura, a diestra y siniestra, nuestros enemigos, nuestra lucha, y Cristo Jesús nos dará la victoria. Lalito, con eso llegamos al final de este día. Invitarle a nuestros hermanos que nos dejen una reacción, que nos dejen un comentario, que aquí en los comentarios de este video nos dejen sus peticiones para estar orando por ellas, para llevarlas ahí a las manos divinas del Señor. Lalito, es parte de este ministerio y pedirles que nos ayuden compartiendo estos mensajes, Lalito, para que más gente pueda escuchar de este general de los ejércitos y que más gente puedan formar parte de las filas del equipo de Cristo Jesús. Lalito, con esto llegamos a este día, mis hermanos, mis hermanitas, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y les deseamos que tengan un feliz y bendecido día.